Santo eres, Señor. Dios, bueno, te damos gracias en esta tarde. Bendito Dios, te agradecemos que podamos estar delante de ti, en tu templo, Señor. Recordamos, Señor, cómo instituiste la iglesia, cómo comenzó la iglesia primitiva, domingo de Pentecostés, en este día. Recordamos cuando enviaste tu Espíritu Santo para darle a la iglesia el poder para llevar a cabo la misión. El poder para llevar a cabo la misión que es espiritual, de predicar las buenas nuevas, el Evangelio a toda criatura. Pero también le diste el poder para vivir la vida cristiana en ese mismo Evangelio, centrada en ese Evangelio que transforma y cambia la vida. Gracias porque creaste esa comunidad de fe, centrada en ti, empoderada por el Espíritu Santo, capaz de llevar tu palabra de vida, capaz de llevar tu palabra que trae también la esperanza eterna al mundo de aquella época, hace 2000 años, a todo el imperio romano, a Grecia, hasta lo último de la tierra. Y estamos aquí precisamente porque la iglesia entendió ese llamado de predicar el Evangelio de las buenas nuevas y vivir ese Evangelio en las comunidades que los llamaste a vivir, en la cultura que los llamaste a vivir. Lo llamaste a vivir de la forma que tú viviste y por eso queremos ver en tu palabra cómo nos llamas también a vivir con sencillez, que es una clave para la vida cristiana, como lo hizo la iglesia primitiva. En el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén. Y amén. Y precisamente hoy es domingo de Pentecostés. Quería reafirmar un poco acerca de esta realidad del inicio de la iglesia, del comienzo de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. Y algo que la Biblia afirma acerca de cómo vivían los primeros cristianos, quizás no sea lo que se predica muchas veces en un día como hoy, tal vez se hable acerca del poder para llevar el Evangelio, de la multiplicación de la iglesia, pero hay algo que menciona la Biblia de cómo vivían los creyentes. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nos dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa era la vida de la iglesia en el libro de los Hechos. Era la iglesia primitiva viviendo en unidad, reunidos en comunión, partiendo el pan y compartiendo el pan en las casas. Y dice con alegría y sencillez de corazón. Y me quiero centrar en ese último aspecto, con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo vivían ellos? No solo lo que hacían, sino cómo vivían. La palabra sencillez aquí en este pasaje se puede traducir por simplicidad, sinceridad, generosidad, dicen unas versiones. Compartían lo que tenían. Entonces podemos decir que la iglesia pensaba en las necesidades del otro, evitaba la pobreza de algunos sin necesariamente anhelar riquezas. Nos habla de la comunidad de fe y sus valores. Y quiero que consideremos eso hoy, la sencillez, no solo como estilo de vida, sino como una disciplina espiritual enseñada por Jesús, vivida por la iglesia primitiva. Y podemos ver algunos dichos de Jesús, algunos dichos y algunos de sus mensajes, algunas de las cosas que compartía, que si somos honestos los escuchamos hoy día y decimos, oye, eso no me suena tan bien, hoy me desagrada un poco. A algunos les desagradan estas palabras de Jesús. Quizás no se mencionan mucho en las homilías, en los mensajes, en los sermones. Pero ¿qué tal cuando Jesús decía, cuidado, manténganse en guardia contra toda clase de codicia? La vida no consiste en una abundancia de posesiones, en los bienes que posees. ¿Y qué tal cuando Jesús decía, vende tus bienes y dáselo a los pobres, como dijo en una ocasión alguien? Entonces, cuando empiezas a mirar esto, dices, esto se contrapone a mi cultura, se contrapone a lo que he aprendido. Está como en contra de mis valores o lo que me enseña la sociedad. Porque ¿qué pasa con el ahorro? ¿Y qué pasa con la jubilación? Y con acumular, ¿verdad? Y quizás el tener seguridad, etcétera, etcétera, económica. ¿Qué hago con la situación de salud? Que no puedo pagar el plan médico. Entonces, estas palabras de Jesús resuenan de momento. Y entonces Jesús dice, no te preocupes por tu vida, por lo que comerás o beberás, o sobre tu cuerpo, lo que te pondrás. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Y los valores de Jesús se contraponen con lo que hemos aprendido. Bueno, la iglesia vivía con sencillez y alegría, compartiendo todas las cosas. Buscaban evitar pobreza. Unos y otros compartían y vivían de esa manera.
Entonces, cuando Jesús nos dice, mira, el dinero no debe ser la preocupación tuya continua, aunque es importante porque tengo que pagar las deudas, decimos, ¿cómo puedo yo, en este mundo que vivo actual, tomar los mensajes de Jesús, la enseñanza de Jesús y vivirla? ¿Tienes idea de lo que implica? Porque uno dice, wow, es que el alquiler es bien alto, es que el pagaré de la casa es alto, el carro también, y entonces te sientes a veces abrumado. Y entonces estás diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Orar todo el día? ¿O voy a trabajar más y más y más? Y las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, dice Jesús, y los deseos de otras cosas, entran y ahogan la palabra, haciéndola infructuosa en la vida de muchos. Las palabras de Jesús son tan pertinentes y tan vigentes todavía, ¿no? Porque entonces lo que está diciendo aquí es que la riqueza es por naturaleza engañosa, ¿ok? Nos estafa la vida, que tiene un efecto sofocante en nuestras vidas, que ahoga la vida del reino en nuestras vidas, que la riqueza puede ahogar la vida del reino en nuestras vidas. Y tú dices, bueno, este mensaje no es para mí porque yo no soy rico, y están hablando de riquezas. Vamos a ver al final si no somos tan ricos. Jesús sigue diciendo, nuevamente os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y entonces estás diciendo que la riqueza se contrapone contra el reino de Dios. Esto como que no nos hace sentido en nuestra cultura. Porque la cultura nos dice, cuanto más dinero tengo, mejor me va en la vida. Mejor me parece la vida. Y nos confundimos. Y estas palabras de Jesús, para algunos van a parecer locura. Y si te parecen locura, pues no estás solo tal vez. ¿Y por qué ocurre? Porque nosotros acá en nuestra realidad occidental, puertorriqueña, pero también influenciada por Estados Unidos, ¿verdad? Por la cultura americana. Y escucha la palabra de Jesús, dice, oye, pero esto está lejos de lo que se vive aquí. Y quizás nos tome años estar de acuerdo, con Jesús. A algunos les ha pasado, aunque son creyentes, les toma años cambiar de mentalidad. Y si no estás de acuerdo con la visión de Jesús sobre el dinero, podría ser que tú como cristiano, y quizás yo mismo, ¿verdad?, para incluirme, en realidad no entendamos o no creamos el evangelio del reino. El problema está en que no entendamos y no vivamos el evangelio del reino como lo vivió la iglesia primitiva. Cuando recibe, ¿verdad?, todo el poder para hacer la obra de Dios, no dependían de las riquezas para hacer la obra de Dios, dependían del poder del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Compartían las cosas, sí, pero vivían con sencillez, hicieron la obra. El evangelio se multiplicó, pero no dependieron de las riquezas ni las influencias. Y esa es la gran diferencia, porque el evangelio del reino es la buena noticia que tenemos que proclamar, pero también vivir. Y todo está disponible allí para el creyente, para el Hijo de Dios, para nosotros a través de Jesús. Esa es la buena noticia de que la vida que siempre has querido tener, la tienes en Jesús. Y no necesitas añadiduras, que está completa en Cristo, que tienes un Dios amoroso. Y que ni tu nivel de ingreso, ni tu etapa de vida actual, ni tu salud actual o el estado de salud actual o tu estado civil actual, ninguna de estas cosas se va a interponer entre tu vida y la vida que verdaderamente Dios tiene para ti, porque no se basa en esas cosas. La vida que Dios quiere para ti. Puede ser que estés creyendo otro evangelio y no el evangelio del reino, otra visión de lo que es la buena vida y cómo se obtiene. Es posible que estemos creyendo un falso evangelio. Y eso es una triste realidad. Una triste realidad. Podemos estar viviendo un evangelio falso. Podemos llamarlo el evangelio de América, el evangelio de Occidente, el evangelio de los Estados Unidos, el evangelio de la prosperidad, como algunos le han llamado, lo que usted quiera, pero no es el evangelio del reino. Y estando fuera quizás de lo que es Estados Unidos, ¿verdad?, pero en cierta manera relacionados a ellos, este evangelio nos impacta, este falso evangelio también nos impacta, ¿ok? Porque nos lleva a lo contrario, nos dice, mientras más tengas, más feliz serás, ¿ok? Y cambia tu carro, que ya está viejo, por el que tiene las luces LED o las luces de la frente modernas, que cuando las prenden tú no ves, no puedes guiar porque te alumbra de frente, o te alumbran por el retrovisor y no puedes guiar, ¿verdad? Cambia tu carro, porque ya las luces no son, ¿verdad?, las que deben tener el tuyo. Y nos van convenciendo con estas cosas que son insignificantes a veces. Consigue la casa, el condominio más grande y el mejor.
Asegúrate que lo vas a amueblar con lo último en la tendencia en diseño, ¿verdad? Si es posible europea. Ábrete camino, ¿verdad? En la escalera social, en la escala social. Si es posible derribando algunos para tener que ascensos y bonificaciones y aumentos. Y eso te va a hacer feliz. Es lo que te dice el mundo. Y es lo que te dice la sociedad. Entonces la felicidad está a un clic de hundir aquí un botón y con PayPal comprar tal cosa y meterme en otro sitio y con adquirir deudas. Y vivimos de esa forma. ¿Y sabes cuál es el problema con esto? Que las cosas no son solo cosas. Las cosas que adquirimos se vuelven nuestra identidad. Nuestras identidades. Soy el carro que tengo o conduzco, soy la casa que tengo, soy el trabajo que tengo y el ingreso. Ese es el problema. Es un evangelio falso. El sociólogo francés, un sociólogo francés, no voy a decir el nombre, sé que es Jean, pero el apellido no lo puedo pronunciar en francés, así que no lo voy a hacer, para no decir nada disparatado. Pero él ha señalado que en el mundo occidental el materialismo se ha convertido en el nuevo sistema dominante de significado. Es lo que te brinda significado. Dice que ya no es el ateísmo, no es el no creer en Dios lo que ha ido reemplazando un cristianismo cultural que había, sino es el ir de compras, el consumismo. Y entonces la gente obtiene significado por el consumismo. Nuestra identidad la obtenemos de las cosas que compramos o vendemos, y la mayoría de nosotros nunca lo admitiría algo así, pero es lo que a veces creemos. Es el dicho de yo soy lo que compro, ¿ok? O soy lo que me pongo, o la marca de mi teléfono y todo lo demás. Entonces, hay que tener cuidado con creer ese evangelio falso que nos está robando el evangelio que creyó la iglesia. Vivían con alegría y sencillez, compartiendo el pan en el templo, reunidos. Y la iglesia añadía cada día a los que habían de ser salvos porque vivían en el poder del Espíritu. Eso está implícito en todos Hechos. Con la buena noticia. ¿Sabes que John Comer, he estado citando ese libro últimamente, el libro que habla acerca de detenernos y evitar la prisa? Esto es parte de la prisa. Cuando vivo en este evangelio falso, vivo con mucha prisa para acumular y adquirir más. Él dice que ir de compras es la actividad número 1 de entretenimiento, de ocio, en América, en Estados Unidos, ¿no? Y le ha quitado el lugar que ocupaba la vida en la iglesia, la religión. Y en ese evangelio, Amazon.com es el nuevo templo. Amazon es el nuevo templo donde la gente va a adorar. ¿Ok? Y la Visa se convierte en el nuevo método de ofrendar. Y hacer doble clic ahí en la computadora es la liturgia. Y los bloggers del estilo de vida, los bloggers son los nuevos sacerdotes y sacerdotisas y ministros. Y el dinero es el nuevo Dios, con minúscula. Y Jesús llamó a ese Dios de cierta manera. Hay una razón por la cual Jesús llamó a ese Dios con minúscula el Dios del dinero. Había una palabra para eso en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Había un Dios que era el Dios del dinero y Jesús lo llamó así por su nombre, porque es un Dios malo y una religión pésima. Pero así se vive en Occidente y no siempre ha sido así. Inclusive en Puerto Rico, no solo en Estados Unidos. Puerto Rico es una nación que ya es un experimento social de consumo, ¿no? Así que se busca la felicidad por consumo. Es un experimento social de consumo. Pero hace un siglo, o algo por más o menos, un poco más, la gente no vivía así. El 90% de la gente, podemos decir, vivía de la agricultura. La vida era dura, difícil, pero era sencilla también a la misma vez. Vivíamos de otra forma, de la tierra. Comerciábamos. El dinero no era lo más importante. Eran las necesidades que había que cubrir, no los deseos. Y las cosas que estaban allí eran necesidades, precisamente. Pero hoy día solamente el 2% de la gente vive así, en Estados Unidos. En Puerto Rico no sé, porque aquí no sé cuántos viven de la agricultura. Yo creo que mucho menos que allá. Imagínense en Puerto Rico. Y como eso ocurre, ahora hay una crisis alimentaria. Los ha traducido con problemas de una crisis alimentaria. Fíjense cómo estamos adelantando muchas cosas, pero perdiendo en el proceso. Un banquero de Wall Street lo dijo hace un tiempo atrás. Él decía que tenía un plan para cambiar la sociedad.
un plan. Y él dijo, y cito, debemos cambiar a Estados Unidos de una cultura de necesidades a una de deseos. La gente debe ser entrenada para desear cosas nuevas, incluso antes de que las viejas se hayan consumido por completo. Mira, Wall Street, los bancos, la banca. Debemos dar forma a una nueva mentalidad. Los deseos del ser humano, del hombre, dijo él, deben eclipsar sus necesidades. O sea que los deseos van a ir por encima de las necesidades. Y alguien llamó a estos cambios el nuevo evangelio económico del consumo. Y fíjense la palabra, evangelio. El nuevo evangelio, la propaganda, mensaje del consumo. Es que necesitas esto, que no necesitas. Es que sin esto no eres feliz. Si no te compras esta marca, y te llevan el evangelio del consumo. Y lo vamos integrando a nuestra vida. Y trágicamente funcionó. Entonces, vemos lo que ha pasado en la sociedad. Se produce un cambio drástico. Ese consumerismo, ¿verdad? Donde el ciudadano le da tanta importancia, y aún el gobierno al consumidor. El gobierno le da importancia al que consume, al que tiene para adquirir. Poder adquisitivo. Entonces, vamos en este rápido cambio. Y ahora la comunidad nuestra se basa en la gente que puede gastar dinero que no tienen en cosas que no necesitan, ¿verdad? Y entonces comprar las casas más grandes, el doble de tamaño de las casas de antes, con menos familia, con una familia pequeña, como si necesitásemos tanto espacio. Y en Puerto Rico ha ocurrido algo parecido en algunos casos, no en todos los casos, pero Puerto Rico tiene otro problema. Como hay esa carrera y esa prisa por consumir, adquirir, todo lo que deseamos, cuando no lo consigo por medios convencionales, cuando no es por el trabajo y el esfuerzo, entonces voy y recurro a otras fuentes de ingreso, el narcotráfico, la vida criminal, lo que estamos viendo en nuestro país. La gente desea tener todo rápido, ahora, sin trabajar y sin esfuerzo, y no poco a poco. Y ese es el problema social. El evangelio del consumo nos está llevando en esa dirección. Algunos estudios, ¿saben qué dicen? Indican que a medida que aumenta la riqueza de una nación, su felicidad disminuye. Aumenta las riquezas, felicidad disminuye. Evidenciado. Increíble, ¿no? O al menos se nivela, ¿no? Llega un punto que te cansas de tener de todo. Tienes de todo y te cansa. Y es que la psiquis humana se adapta rápido a la nueva normalidad. Tengo todo esto, pues quiero más. Ya adquirí esto, necesito más. Ese es el problema que tenemos. Lo que clasificamos como necesidades, el carro, el teléfono, ¿verdad? El agua, la electricidad, todo eso, entonces se vuelve algo que no es tan importante. Quiero más. ¿Ok? Muchas personas eran bastante felices antes de todo esto. Y eso es importante. Hay un libro que se llama La paradoja del progreso. Cómo la vida mejora mientras las personas se sienten peor. Cómo la vida mejora mientras la gente se siente peor. Y el autor, se llama Greg Easterbrook, él dijo, con el ajuste del crecimiento de la población, 10 veces más personas en las naciones occidentales sufren hoy de depresión unipolar o malos sentimientos incesantes, sin una causa específica, que hace medio siglo no existía. ¿Okay? Los americanos y los europeos, dice él, tienen cada vez más de todo, menos de felicidad. Más de todo, excepto felicidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a volver al año 40, a la agricultura, todos vamos a picar caña, y todos vamos a ir, ¿verdad?, a coger sol, y todos vamos a poner un boquete ahí en un hueco en el patio para hacer una letrina, y hacemos eso, y dejamos la tecnología, y nos volvemos ermitaños, y se sale del carro y vas a caminar de Mayagüez a Hormiguero, como, ¿verdad?, para la iglesia. No, no vas a quemar las tarjetas de crédito, no se trata de eso, no solucionan problemas, porque el problema no son las cosas, es que no ponemos límite a las cosas debido al deseo insaciable humano, ¿no? Y pensamos que necesitamos todo tipo de cosas para ser felices, cuando en realidad necesitamos algunas cosas y a veces pocas. Entonces, esa es la mentalidad que tiene que cambiar.
Jesús y los escritores del Nuevo Testamento pusieron el número de nuestras necesidades materiales en dos cosas: comida y ropa. Eso era todo lo que decían ellos. Como estamos mirando la iglesia primitiva, ¿verdad? ¿Qué decía allí? Bueno, este es Pablo, la Escritura, palabra inspirada por Dios. Si tenemos comida y vestido, estaremos contentos con eso. Lo limitó a dos cosas. Si tienes comida y vestido, estarás contento con eso. Contentamiento le llaman algunos. Ahora, miren eso. Jesús y sus discípulos vivían alrededor del mar Mediterráneo, donde era cálido y seco, ¿verdad? Seco, estos días ha estado bien húmedo aquí, pero caluroso. Usted sabe el calor que sentimos, ¿verdad? Pero este es cálido y seco, ¿verdad? Y entonces había que buscar refugio porque el calor te afectaba mucho. Pero incluso la idea de vivir, de acuerdo con esa lista que da la Biblia, ropa y comida y quizás vivienda y nada más, a nosotros nos suena como locura, como pobreza. Nos suena como que eso es pobreza extrema. Refugio, comida y ropa y nada más. Sin celular y sin internet, sin el televisor de 50 pulgadas, que lo quiero cambiar por el de 75, 4K, 8K o lo que venga. Sin el carro. ¿Sabes? ¿Estás loco? Pero la Biblia te pone necesidades. Te dice, mira, si tienes lo esencial, basta. Entonces nos suena loco. ¿Por qué? Porque estamos totalmente convencidos del materialismo que nos venden, que necesitamos muchas cosas para vivir vidas ricas y satisfactorias, ¿verdad? Cuando la Biblia no nos dice eso. ¿Okay? Mucho más allá que la ropa, lugar para vivir y comida. Lo que queremos es mucho de lo que no necesitamos. Así que hay una propaganda que está funcionando a las mil maravillas por allí y hay una mentira. Hay una gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira? Esa que viene allí al frente es la gran mentira. Más dinero y más cosas equivalen a más felicidad. Esa es la gran mentira. Y como todas las mentiras, más peligrosas también son las medias verdades, ¿verdad? Más dinero no te hace más feliz, pero pobreza tampoco. Y esto es bien importante. No estoy de acuerdo con la idea de que algunos tienen, los idealistas, ¿no? Quizás algunos cristianos sinceros idealistas, de que si eres pobre eres más feliz y que se exalta la pobreza. No estamos hablando de eso no es bueno. Porque sacar a las personas de la pobreza sí los va a hacer un poco más felices, pero solo hasta cierto punto. A eso me refiero, no totalmente, sino hasta cierto punto. Mejorar tu calidad de vida es bueno, pero te va a hacer feliz hasta cierto punto. No te va a llevar a la cumbre de la felicidad, que nos dicen los medios y que nos dicen la propaganda en la televisión, en la internet. Y usted dice, está bien, en la Biblia dice todo eso. Y la Biblia es palabra de Dios. Hay gente que se dedica a estudiar estas cosas. Y un estudio de la Universidad de Princeton, me voy a retirar esto porque es difícil predicar así tanto tiempo. Un estudio de la Universidad de Princeton, de dos grandes mentes. Estamos hablando de unos investigadores, donde uno de ellos es un psicólogo ganador de premio Nobel y el otro es un economista bien respetado. Hicieron una encuesta grande de 450,000 personas. Llegaron a la conclusión de que el bienestar general aumenta con sus ingresos, pero solo a un punto. Y después de eso, o te estancas o declinas. Peor aún. Y aquí están las palabras de ellos. En Estados Unidos, no importa dónde vivas, tu bienestar emocional es tan bueno como lo será cuando llegues a cierto ingreso. Ellos le pusieron $75,000. Y el dinero no lo mejorará más allá de ese punto. O sea, puedes ganar más de esa cantidad, no va a mejorar tu situación. Es como si tocaras un techo y no puedes lograr más bienestar emocional, más alto, solo por tener más dinero, por tener más de esos 75,000. Y claro, eso es un número promedio nacional en Estados Unidos. En Puerto Rico sería mucho menos, más bajo, pero vas a llegar a un tope donde dices, por más que yo, de ahí si yo paso y sigo teniendo más ingresos, no voy a ser más feliz. Mentira, como decía Gille, mentira del diablo, ¿verdad? Porque va a llegar un tope que te vas a aburrir aún de lo que tienes. Y entonces lo alcanzas y entonces hay depresión. ¿Por qué hay depresión? Lo alcanzas y ¿por qué tienes ansiedad? Lo alcanzas y no hay felicidad. ¿Por qué? Porque el ser humano opera así. Llega a un punto, esa es tu normalidad y ya no te satisface. John Rockefeller, ustedes saben, los Rockefeller, petroleros,
multimillonario, le preguntaron entonces, ¿cuánto dinero es suficiente para ser feliz? Y él dijo, solo un poco más, cada vez más, porque no tenía tope, ¿no? Quiero seguir, y esa es la mentira. Entonces, vamos al revés, y la cultura va al revés a lo que Jesús dijo. El mensaje de la cultura es contrario al Evangelio. Richard Foster, autor de Formación Espiritual, llamó a la visión de las cosas de nuestra cultura psicótica, en el sentido de que pierde completamente contacto con la realidad. Eso fue lo que él dijo. Sabiamente dijo, nosotros en Occidente somos conejillos de indias de un gran experimento económico de consumo. Capitalismo, que no es cristianismo. Esta mentira es la que todos creemos y está causando estragos en nuestra salud emocional y en nuestra vida espiritual, que es peor. Eso dijo Richard Foster. Y tiene mucha razón. Y está de acuerdo con el salmista. En vano se apresuran, amontonando riquezas, sin saber de quién será finalmente, decía el salmista. Y esto va a la raíz espiritual nuestra. No solo es un asunto sociológico. Quiero señalar eso, ¿no? Estamos hablando de cómo vivir el Evangelio y cómo lo vivía la iglesia primitiva. Muchas de las enseñanzas de Jesús sobre el dinero y estas cosas no eran órdenes, eran principios a vivir. Él contaba historias, narraba historias de lo que ocurría. ¿Para qué? Para que entendiéramos cómo es el mundo realmente y cómo Dios lo diseñó. Entonces él decía, es más bienaventurado dar que recibir. Y no era una orden simplemente, era un principio. El individuo obtiene más satisfacción en dar que en recibir. El ser humano tiene más satisfacción en dar que en recibir. Es una realidad de nuestra humanidad, como Dios nos diseñó. Y mientras más recibes, no quiere decir que te va a hacer más feliz. Condición humana. No se puede servir a Dios y al dinero a la vez. No puedes servir a dos señores, decía Jesús. No puedes. No está diciendo, no debes hacerlo. Es que no puedes. Ni lo puedes intentar, no vas a poder hacerlo. Vas a adorar a uno de los dos. Tú no puedes. Son principios de vida, son realidades humanas. La vida no consiste en una abundancia de posesiones, en los bienes que posees. No está ordenando nada, te está diciendo cómo es la vida. No está ordenándote algo, te está diciendo así funciona. Y cambia la mentalidad. ¿Ok? Cambia tu paradigma, cambia tu cosmovisión de la vida. Las cosas más importantes de la vida no están en tu closet, no están en tu garaje de la casa, en la marquesina, no están en la cartera, no están en la cuenta en línea del banco, no está allí. ¿Ok? Ahí no está la abundancia. No es allí. Y ves lo que estaba diciendo, estaba enseñando lo que es verdadero, que le creamos o no a Él, eso lo decides tú. ¿Le crees o no a Jesús? Cada uno de ustedes y yo. Podemos creerle o no a Jesús, pero Él está diciendo su idea sobre el dinero y las posesiones, que corresponden a la realidad. Y lo que corresponde a la realidad es la verdad. Por eso es que estoy diciendo que la verdad de Jesús corresponde a la manera en que estamos diseñados. Nuestras ideas son las incorrectas, nuestra manera de ver las cosas, las mentiras en los anuncios están incorrectas, las mentiras en la propaganda nos llevan a la infelicidad cuando le creemos. Lo creemos. Entonces, Mateo 6:25 al 33, ahí está Jesús, dando la enseñanza más profunda del tema del Sermón del Monte. Y entonces está allí curiosamente y ocupa ese 25% del Sermón del Monte, habla de estos temas. Y primero Jesús dijo esto, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín y las alimañas destruyen y corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Pero haced tesoros en el cielo, donde ni polilla ni alimañas corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gran parte del Sermón del Monte habla de esto. Básicamente, no inviertas todo tu tiempo y energía y dinero en cosas que envejecen, se oxidan y pasan de moda. Y pueden ser arrebatadas o robadas del baúl de tu carro, o del interior de tu carro, de tu casa. En cambio, pon tu vida en las cosas que importan, como tu relación con Dios y la vida en el reino. Porque donde pones tus recursos es donde pones tu corazón. Es lo que va a mover el motor de tu vida. Va a ser eso que es céntrico. Entonces, el ojo es la lámpara del cuerpo, dice Jesús. Si tus ojos están sanos, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos no están sanos, todo el cuerpo estará lleno de oscuridad. Entonces, si la luz dentro de ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Y estás pensando, espérate, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Me está hablando de luz, oscuridad, el ojo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué tiene que ver esto de la optometría de Jesús? La optometría de Jesús no la entiendo. Con el dinero y con la vida. Bueno, este es un idioma del primer siglo, que en los oídos modernos no lo entendemos. En los días de Jesús, si la gente decía que tenía un ojo sano, tenía un doble significado. Significaba que estabas enfocado y viviendo con un alto grado de intencionalidad en la vida. Y dos, que eras generoso con los pobres. Eso significaba lo que estaba diciendo Jesús de un ojo sano. Y cuando miraste al mundo, viste a los necesitados, a la gente necesitada, hiciste todo lo posible para ayudar. Y un ojo enfermo, o como dice una versión de la Biblia, malvado, en inglés, era exactamente lo contrario. Cuando miras al mundo, te distraes con todo lo que brilla y pierdes el enfoque en lo que realmente importa. Y a la misma vez cierras las manos para no ayudar a los pobres. Esa es la otra posibilidad. Entonces Jesús lo llevó a la línea ahí, a la línea que trazó una línea, ¿no? Nadie puede servir a dos señores, o aborrecerás a uno y amarás al otro, o serás devoto de uno y despreciarás al otro. No se puede servir a Dios y al dinero a la vez. Una vez más, no se puede. No es que no debes hacerlo, no se puede. Y Jesús no deja opción. No se puede servir a Dios y al sistema que tenemos. No se puede servir a Dios y al mundo. Simplemente no puedo vivir el camino de libertad en Jesús y estar atrapado en el consumo excesivo que es normal en nuestra sociedad. Porque son mutuamente exclusivos y tienes que elegir uno. O el evangelio de la sociedad de consumo o el evangelio del reino de Dios, que te da todo lo que necesitas. Y a veces más de lo que necesitas. En lo espiritual y en muchas áreas. Y eso es lo que hace una gran diferencia. La iglesia vivía con sencillez y alegría, compartiendo el pan en el templo y en las casas, en unidad. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. No nos olvidamos de eso. Esa era la vida. Y quizás tú estás aquí pensando, ¿cómo interpreto esto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Jesús siempre decía, no os preocupéis sobre vuestra vida. Y eso es algo que hace una conexión aquí. Jesús conecta el dinero con la preocupación. No se preocupen tanto. ¿Okay? Porque como tienen esta ansiedad por tenerlo todo, trae preocupación, ansiedad, ataque de pánico, lo que usted quiera, por ahí. Todo lo diagnóstico que usted quiera. Bueno, lo puede producir. No siempre es eso, pero puede ocurrir. Y la palabra, por tanto, aquí es la clave. Y hay una enseñanza sobre el dinero y las cosas, y esa larga enseñanza de la preocupación en ese pasaje de Mateo 6. El punto básico está allí. Nos preocupamos por lo que adoramos. Si adoras el dinero, te preocupas por el dinero. Si te preocupas por el dinero, adoras el dinero. Yo no sé si le enseñaron eso a los proponentes de la teología de prosperidad. Lamentablemente, no sé si lo vean en la Biblia. Y entonces, ¿quién quiere que te devore ese sistema? Yo no quiero que el sistema me devore. El sistema que estamos viviendo. ¿Y qué práctica voy a utilizar? ¿Qué voy a utilizar de la enseñanza de Jesús que me libere de ese materialismo social, occidental, impuesto por la sociedad, que me agota el alma, que me quita la paz, que me roba la tranquilidad, que me deja preocupado porque no tengo esto y lo otro? ¿Cómo salgo de eso? ¿Cómo salgo de ahí? Esta pregunta es interesante, importante y capciosa porque sí hay algo. En la práctica se llama sencillez, simplicidad. La sencillez y la simplicidad. La iglesia vivía con sencillez y alegría. En el corazón, dice cardia. Cardia en griego, en el corazón. ¿Ok? Sencillez, sinceridad, alegría. Nos llama a Dios entonces a una vida simple. ¿Y qué simplicidad? Vida simple. Quizás sea un poco más claro que sencillez, ¿verdad? Frugalidad. Hay una palabra también que se ha usado, frugalidad, como decían los monjes. Pero esa palabra ha perdido un poquito sentido positivo, ¿verdad? Así que podemos hablar de minimalismo. Minimalismo. Más recientemente se usa mucho ahora en las tendencias sociales, el minimalismo. Todo es minimalista. Diseño es minimalista. Los bloggers hablan de minimalismo, los escritores, y están llamando a esa versión secularizada de la práctica antigua de la sencillez. ¿Okay?
Y el mundo rico occidental la está secularizando la sencillez. La sencillez era una cosa y la estamos volviendo una tendencia de moda, ¿verdad? Ahora se habla de diseños simplistas o minimalistas, mejor dicho, minimalistas en la arquitectura, en el diseño. La gente habla de minimalismo en términos del diseño, de una estructura, de una casa, de la decoración, de los muebles de alta gama. Eso es lo que la gente llama minimalismo, pero no estamos hablando de eso. Minimalismo no es eso, o sencillez no es eso. Sencillez tampoco es pobreza necesariamente, no es un hogar vacío, con la nevera vacía y los closets vacíos y en pobreza extrema. No es eso, porque es algo que produce libertad. ¿Okay? El objetivo es libertad, no esclavitud a la pobreza. Y mucha gente escucha de minimalismo y entonces piensa en cosas que no son. Piensan en Steve Jobs. Steve Jobs era millonario y vivía con una cosita allí, con una sillita, sentado y la habitación vacía, blanca toda. Y era millonario, pero no estamos hablando de eso tampoco. No es eso. El minimalismo tampoco es deshacerte de muchas cosas, ¿no? Como hacemos en Navidad, que limpiamos la casa y sacamos lo que nos sirve y botamos y vaciamos el closet, pero compramos cosas nuevas y la llenamos otra vez. Entonces eso tampoco es. Un pastor, se llama Joshua Becker, seguidor de Jesús, habla de esto. Y él dice, y lo ha dicho de esta forma, la promoción intencional, eso es sencillez, la promoción intencional de las cosas que más valoramos y la eliminación de todo lo que nos distrae de ellas. La promoción intencional de las cosas que más valoramos y la eliminación de las cosas que nos distrae de ellas. Las cosas que más valoramos debería ser nuestra relación con Dios. Debería ser servir al Señor, debería ser amar a los demás y eliminar lo que nos distrae de eso. Richard Foster, que ya lo cité, y alguien más, un coautor de un libro, dice: la simplicidad es una realidad interior que se puede ver en un estilo de vida exterior, de elegir aprovechar el tiempo, el dinero, los talentos y las posesiones hacia lo que más importa, que debe ser el reino, el evangelio del rey, debe ser el reino y la gloria de Dios. Todos mis recursos para la gloria de Dios, todos mis recursos para el avance del reino. Lo que decían en Pentecostés, ¿verdad? Que cuando vino el Espíritu Santo entonces hubo poder. ¿Para qué? Para llevar el evangelio hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque ocurre que la iglesia primitiva entendió que tenía que aprovechar el tiempo, el dinero, los talentos, sus recursos, las posesiones, todo para el reino, para la expansión del reino. No la búsqueda de enriquecerse nadie, ni líderes ni nadie. Y el minimalismo es eso, precisamente. ¿Okay? No se trata de las cosas, se trata de la vida, enfoque de vida. ¿Okay? Y tú dices, esto es para los ricos, esto es para los que tienen muchas posesiones. Yo soy pobre. La gente rica es la que tiene que escuchar estas cosas. Jesús le habló a los ricos. No, Jesús le predicó mayormente a gente pobre. La audiencia de Jesús era pobre, fíjense bien. La audiencia de Jesús no era gente millonaria. Es interesante. Jesús llama a la gente a una vida sencilla y eran ya pobres. Lo que pasa es que la gente pobre llamaban a esto vivir, no simplicidad, ni sencillez, ni minimalismo. Yo vivo así, de forma sencilla. Pero si tú tienes un poquito más de recursos, pues Dios te llama a la sencillez. ¿Okay? El problema es que no estamos tan conectados con la pobreza global. Nos consideramos miserables a veces aquí. Y no estamos conectados con lo que ocurre en otros sitios. Y si comparamos nuestro estilo de vida en Puerto Rico, en promedio, seríamos gente rica si nos comparamos con otros países y otros contextos. Entonces el mensaje que Jesús dijo a los ricos de este mundo, les digo esto, pues nos incluirían. Porque fíjense, en Puerto Rico, en el 2020, el ingreso per cápita promedio, $32,290. Ingreso promedio, 32,000. En el Caribe, aquí, en la misma zona, Cuba, 9,000, una tercera parte. Un poquito menos. República Dominicana, 7,268. Al año. Ingreso per cápita, baja una cuarta parte. Haití, promedio, 1,176. Hay que vivir con 1,176 en el año completo. Con eso tienes que vivir. Y todo en el Caribe. Todo aquí, somos los ricos del Caribe. No olvidemos, quizás no del mundo entero, pero del Caribe. Ahora cruza el charco, cruza para África. Nos vamos para África, un momentito. Ruanda. Tienes que vivir en un año, con $796. 32,200 en Puerto Rico. ¿Quién es rico? Materialmente hablando. Comparado con Ruanda y aún Haití.
y hasta República Dominicana. Oye, pues somos los ricos de este mundo. Mira lo que le dice la Biblia a los ricos de este mundo, o los ricos del Caribe. Por decir algo, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Está bien disfrutarlo, pero la confianza está puesta en Dios y no en las riquezas que Dios nos da. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. A los ricos del Caribe. Pablo hace eco de esto de Mateo 6, las mismas palabras, muy parecido. ¿Okay? Y durante años uno lee esto y piensa, ese es un mensaje para los ricos. Uno mira a la gente millonaria, mira a Jeff Bezos y Elon Musk y cuando era Steve Jobs y Bill Gates y toda esa gente. No. Hay que frenarse. ¿Cómo estoy viviendo yo? Mis valores. ¿Vivo en sencillez o cómo estoy viviendo? Incluso si no soy rico, que comparado con el estándar de otros países sí lo soy, ¿verdad? Pero no soy millonario ni rico aquí. No estamos libres de culpa porque la mayoría de las enseñanzas de Jesús sobre el dinero no eran para los ricos. Así que nosotros somos esa audiencia también. Y piensa en Jesús, piensa en la simplicidad de Jesús. ¿Okay? Porque se basa enteramente en su vida. ¿Cómo vivía Jesús? Jesús no era tan pobre como la gente a veces afirma, extremadamente pobre. No era así que no tuviera comida, ni techo, ni ropa. Si le faltaba comida y techo y ropa, era extremadamente pobre. La Biblia dice que si tienes comida y techo y ropa, pues mira, debes estar ¿qué? Contento, tener contentamiento. Pues Jesús tenía eso, no era pobre extremo, ahora era básicamente alguien que era diestro, carpintero, debía tener un negocito antes de entrar en el ministerio, había algún tipo de ingreso, comerciar algunas cositas. Así que antes de entrar de lleno al ministerio, esos 3 años tenía algo. También tuvo gente que le apoyaba, ¿verdad? Gente que, porque había un tesorero. ¿Y por qué había un tesorero allí? El tesorero que terminó mal, Judas, pues había un dinero que administrar y había algo allí. No era millonario, pero había recursos para vivir. Lo necesario. Que pagaba la comida, quizás los viajes y algunos otros gastos que tenían. ¿Okay? Jesús era amigo tanto de ricos como de pobres. Él estuvo con todos, compartió con todos. Amigo de muchos. Del pobre que estaba en miseria también, del samaritano y del que era despreciado y de la persona que tenía lepra, pero también del publicano que era rico. Llamó a uno, le dijo, sígueme, Mateo. Entonces Jesús no era extremadamente pobre, pero tenía un balance en su vida. Había un balance. Algunos decían, mira, es glotón y amigo de borrachones, porque no rechazaba al que era rico tampoco y le llamaba al reino. Pero no vivía como un millonario. Entonces, cuando miras a Jesús en la cruz y ves que sus vestiduras, los soldados romanos le echaron suerte sobre ellas, pues no eran tan baratas tampoco. No era como que eran trapos con huecos y boquetes, como lo quieren poner a veces que estaba andrajoso. No, era algo que tenía cierto valor. No era millonario, como algunos predicadores han sostenido incorrectamente y los han criticado severamente, con razón. Pero la enseñanza de Jesús nos lleva a esa tensión. Tensión que ocurre en todas las escrituras. Por un lado, el mundo y todo lo que hay en el mundo son buenos en gran manera y están destinados a ser disfrutados, como nos dice allí Pablo, y compartidos con las necesidades de otros, compartidos con otros para sus necesidades. Dios te prospera, te ayuda para que ayudes y seas generoso. Y por otro lado, Jesús advierte, demasiada riqueza es peligrosa. Cuidado, tiene el potencial de apartar tu corazón del corazón de Dios. Y cuando sucede, entonces nos volvemos codiciosos, desequilibrados, trae estragos a nuestra vida, sabotea nuestra felicidad, nos quita la salud mental, nos trae preocupación. Y ampliar la brecha entre ricos y pobres daña la tierra, porque entonces unos cada vez son más pobres y otros cada vez más ricos. No se comparten los recursos. Entonces vemos a Jesús viviendo en feliz tensión, en una feliz tensión entre los bienes y las cosas buenas que el Padre nos da y el cuidado de volvernos codiciosos, anhelar demasiado las riquezas. Feliz tensión. Jesús se puso del lado del minimalismo, de la sencillez, de lo que venimos hablando, de lo que Richard Foster me señaló. ¿Qué hace? Nos cuida del materialismo. Nos cuida del materialismo.
Es una despreocupación por las posesiones, dice Richard Foster. Esa es la vida del reino, la marca de la vida del reino. Cuando vives el reino de Dios que llegó en Pentecostés, ¿verdad? Se muestra por una vida que está despreocupada por las posesiones y te hace vivir en feliz tensión, como vivía Jesús. Seguir a Jesús entonces en el mundo nuestro es vivir en esa misma tensión entre un goce, una alegría como vivía la iglesia primitiva, alegría por agradecimiento, feliz de las cosas bellas y buenas que tenemos, pero en sencillez. Alegría y sencillez de corazón, compartiendo con otros. Y en caso de duda siempre opta por la vida generosa y sencilla que vivió Jesús. Eso es sencillez. Les invito solo a orar, para que Dios nos ayude a vivir en esa alegría que vivía Jesús. Y en el justo balance y en el equilibrio que el Evangelio nos trae. Dios bueno, te damos gracias porque nos llamas al justo balance, nos llamas a vivir en una despreocupación por las cosas, aunque las disfrutemos y las tengamos, y en un deseo de compartir de lo que nos das para cuidar al más pobre, como vivía la iglesia cuando recibió el Evangelio de gracia que nos salva y nos transforma y nos lleva a vivir una vida distinta de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos capacitas para dejar quizás los falsos evangelios que nos venden para vivir el evangelio del reino, de las buenas nuevas, que trae salvación al alma, pero también trae una vida mejor aquí en la tierra. Y una vida espiritual diferente. Que nada nos robe esa tranquilidad, que nada nos robe por medio de la preocupación extrema, que es innecesaria, la paz que tú nos concedes y nos das en Cristo Jesús. Que nos consideramos dichosos, agradecidos, bendecidos por todo lo que tenemos en nuestro país y no miserables. Que no nos desconectemos de la pobreza global, sabiendo que hay otros que padecen mucho más o tienen mucha más necesidad que nosotros, padecen de mucha más necesidad. Y tal vez podamos ayudarles de alguna forma, tal vez nos llames a hacerlo, a través de las misiones, a través de la ayuda que podamos enviar a algún lugar para aliviar el dolor. Y quizás alguien más cercano, quizás alguien que está cerca, un vecino, un hermano en la fe. También nos llamas a hacerlo. Que de lo que tú nos has dado y como nos hayas prosperado podamos compartir. Y que la búsqueda de riquezas nunca sea el motor de nuestra vida, porque no nos brinda seguridad y tampoco nos brinda felicidad, sino solo tú. Nuestra confianza esté puesta en ti, como dice el apóstol Pablo, y no en las riquezas, no en los bienes que poseemos, sino que miremos todo eso como la bendición que proviene de ti, que eres fuente de todas las cosas buenas que llegan a nuestras vidas, fuente de toda abundancia, y toda buena dádiva y todo don perfecto, finalmente descienden de ti, de lo alto, donde tú habitas, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque podemos vivir de forma diferente en un mundo que va a prisa hacia la búsqueda de las cosas que creen que le van a dar felicidad, pero no lo hacen. En el nombre de Jesús, que vivamos enfocados en lo que tú quieres proveernos, que es una vida plena en Cristo Jesús, en quien oramos dándote gracias en esta tarde. Amén.